Seguimos y vamos a comentar el proyecto de presupuesto y la ley de ingreso del Estado de México, que el presupuesto prevé, o más bien la ley de ingreso prevé que recauden el año que viene 221 mil millones de pesos, poco más de 21 mil millones de pesos, es decir, una cifra muy inferior a la que ejerció que está ejerciendo este año, que son 258 mil millones de pesos. Yo no sé, parece que hay una tendencia a pues proponer poco para después sacar más, ¿no? Sí, y bueno, con el argumento también de que pues no habrá excedentes petroleros, que evidentemente van a bajar los ingresos. El gobierno se ha visto muy moderado en la estimación que está haciendo de los ingresos para el siguiente año. Evidentemente que hay críticas de los diputados, ya las han señalado, en torno a que pues el gobierno siempre trata de minimizar los ingresos que le van a llegar para tener recursos extras que pueda manejar, dice el PRD, de manera discrecional, ¿no? Entonces, bueno, habrá que esperar. Este no es el monto seguramente que van a terminar ejerciendo, siempre ejercen más de lo que prevén. Pero de todo modo, suponiendo que se ajustaran a los 221 mil millones de pesos, con lo que ejercieron este año, o sea que en 2 años van a ejercer casi cerca de medio billón de pesos, o sea 500 mil millones de pesos en 2 años, muchísimo dinero, ¿no? Sí, es bastante dinero, y aquí habrá que ver qué resignaciones hacen los diputados, qué es lo que van a cambiar. No pueden dejarlo así como viene. Ha habido ya señalamientos del PRD de que se tiene que bajar el gasto al IEM, porque aunque inicia a finales el proceso electoral a gobernador, en realidad no es año electoral, entonces el IEM tiene que bajar su gasto. Y bueno, por otro lado, se ha hablado de planes de austeridad que se van a tener que establecer para ahorrar recursos, y también, bueno, pues el compromiso que ya habían señalado los diputados de apoyar a la Universidad Autónoma del Estado de México, porque el aumento que está previendo aquí el gobierno del Estado en su propuesta es mínimo, y eso también es muy injusto. Sobre todo si toma en cuenta que también hay una inflación. Si descuenta el porcentaje que le vayan que le están proponiendo, más del 4%, pues una inflación de 3%, pues le están aumentando prácticamente 1.2%. Pero la universidad además es una universidad que va creciendo en su matrícula, el gasto también, los requerimientos de presupuesto también van subiendo, consecuentemente, y dando los buenos resultados que da la universidad, los diputados deben de apoyarla, respaldarla con un presupuesto, con un incremento importantísimo como lo necesita, pues. Y tendría que haber también un nuevo impulso a todo lo que se ha creado, ¿no? Hay nuevas instituciones, este centro de evaluación que tendrá que certificar, por ejemplo, a los servidores públicos, que tenga que ver con obras públicas, y bueno, diferentes cuestiones que están saliendo. La nueva secretaría, se le cambió el nombre pues a la Secretaría de Cultura y Deporte, pero en realidad no se le dieron nuevos recursos, y si realmente se quiere impulsar la cultura, también se tendrían que aumentar los recursos a esa dependencia y también hacia el deporte. Definitivamente. Entre otras cuestiones que irán saliendo, ¿no? Y de luego nosotros queremos también referirnos a la reunión que hubo aquí de 6-7 gobernadores con el secretario de la Función Pública, el Virgilio Andrade, muy cuestionado por cierto por lo de la Casa Blanca, para firmar un convenio donde van a impulsar la cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas y desde luego la lucha contra la corrupción. Creo que aquí lo notable es que todos los gobernadores, todo incluido del Estado de México, saben que la gente está harta de la corrupción del poder público, de la función pública, de los funcionarios, pues de los gobernantes, y desde luego, si de verdad quieren corregir el problema, cuando menos esos 6 que firmaron este convenio por lo pronto, pues están en condiciones de sí lograrlo, ¿no? Porque son gobernantes, no son oposición. Sí, no, por supuesto. Hay aquí algo muy importante que, bueno, viene y se tienen que preparar para la Ley General de Transparencia, que todas las entidades tienen que homologar sus leyes a más tardar en mayo del siguiente año. Y esto es muy importante porque, aunque de repente parezca algo muy complejo, esta Ley General está obligando a realmente transparentar y rendir cuentas. ¿En qué se debe traducir esto? En disminuir la corrupción, por supuesto. En que los gobiernos realmente sean abiertos, sean transparentes, en que sepamos los gastos que están llevando a cabo. Y es muy importante que todos estemos al pendiente de esto, hacer solicitudes de información, verificar qué información está subiendo los gobiernos, para que en caso de que no estén cumpliendo, se le pueda dar pues vista a los institutos locales, e incluso ya se va a poder llegar al INAI, lo cual también es importante porque si hay institutos locales que estén supeditados a los gobiernos, pues ahora la instancia federal es más autónoma y a través de ella se puede garantizar o se debe garantizar que existan fallos a favor pues de los
ciudadanos para que se entregue la información que a veces los gobiernos no quieren dar. Incluso muchas veces niegan, se lo decía Virgilio Andrade, la información que es pública, que debe estar en las páginas sin que se las pida, y a veces incluso esa niega, ¿no? Porque no la ponen en su página y se las piden. Algo como un salario, por ejemplo. Un salario, sí, exactamente. Y ahorita por ahí estaba, por cierto, el Bronco, donde decía que también que la gente que ya debe determinar los moches, deben determinar la corrupción de los amigos, de los compadres, deben determinar las aviadurías. Bueno, hizo señalamientos y que dice que él sí está dispuesto y lo está haciendo ya. Pues ojalá que sí, él es el único gobernador que no depende de ningún partido, así que bueno, eso le ayuda a no tener ligas, a ser más independiente. Pero el compromiso tiene que ser de todos, tienen que cumplir con la ley. Y es importante que lo hagan, pero no solamente que se queden en palabras. Por ejemplo, el gobierno del Estado de México habla mucho de cero corrupción, habla mucho de que está de acuerdo con la transparencia, y la verdad es que su página es muy mala. Su portal de transparencia no es bueno, ni siquiera ha ligado, y esperemos que ahora lo haga, hasta hace poco no lo había hecho. El cargo del gobernador gana tanto, ponía cargo 32 y tú tenías que verificar que ese cargo es del gobernador para después ir a otra página donde te decía cuál era el salario. Eso es esconder información, eso es también no estar comprometido con la transparencia, y ojalá que todos estos vicios, aunque la mayoría son de los municipios, son los que están peor, se terminen. Efectivamente, y de lado también queremos hablar de un exhorto que hace el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México a las autoridades federales. Yo creo que es aplicable también a las autoridades estatales, en el sentido de que no deben reducir el gasto educativo, que deben impulsar y apoyar más la educación, tanto desde básica hasta superior, porque dice que es la única manera de que el país forme recursos para que aporten al desarrollo del país y del Estado, y a mí me parece que es un llamado procedente y sobre todo oportuno, porque se están decidiendo las cuestiones del gasto. Sí, es necesario que les hagan caso. Bueno, los rectores siempre hacen estos llamados a final de año, es importante, lo hemos mencionado nosotros, en el caso del Estado de México, bueno, la UAM, a nivel nacional, bueno, está la UNAM, y todas las universidades públicas que requieren un apoyo, un impulso importante. No se requiere estar creando nuevas universidades, se requiere apoyar las que ya existen, fortalecerlas, ayudarlas a que ofrezcan también más oportunidades a los estudiantes para que a su vez pues puedan tener oportunidades de trabajo. Sí, es decir, que amplíe la cobertura, que es decir, más matrícula, pero también mayor calidad de la educación, y para eso necesita recursos. Y para mantener las becas, claro, los intercambios, claro, los apoyos a los estudiantes, ¿no? Es importante también, y bueno, estaremos pendientes de qué hacen los diputados, porque ahora pues la bolita ya está en la cancha federal, en el caso de los diputados federales, y acá en la legislatura local para el Estado de México, Así es. ¿no? Damos otro corte.